que abras tu Biblia en el libro de Habacuc. Vamos a estar platicando un poquito de la palabra de Dios, de lo que el profeta Habacuc habla a su pueblo. Y yo te pido que abras tu Biblia en el capítulo número 3, versículo, vamos a leer ahorita el versículo 1 y versículo 2. Habacuc 3, versículo 1 y 2. Y si tu Biblia tiene título, dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y dice la palabra de Dios: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. Ahora te voy a pedir que lo leamos todos juntos, para que sea palabra en verdad que quede tatuada en nuestros corazones. Dice así: oh Jehová, he oído tu palabra y gemí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. ¿Por qué no cierras tus ojos y vamos a hacer una oración antes de empezar a explicar este tema? Padre, yo sé que tú hablas a tu iglesia. Espíritu Santo, yo te pido que seas tú hablando por medio de mi vida a cada uno de mis hermanos que hoy decidieron venir a tu casa, Señor. Que no escuchen mis palabras, porque en mis palabras solamente hay conocimiento. Pero Señor, tú eres el que transformas corazones. Tú, Señor, eres el que restauras vidas. Tu palabra, Señor, es el que puede liberar a los cautivos. Por lo tanto, Señor, yo te pido que hoy no escuchen mi voz, sino escuchen al Espíritu Santo que habla por medio de mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y mira, el profeta Habacuc es uno de los profetas menores. En la Biblia hay profetas mayores, profetas menores. ¿Y por qué se dice que era un profeta menor? Era un profeta menor no porque fuera menor de edad, no porque fuera inferior a otros profetas, no porque tuviera menos sabiduría o menos conocimiento, sino que sus escritos eran más cortos que otros profetas. Y bueno, en la tradición judía se le llama profeta menor, como por ejemplo Oseas, como por ejemplo Malaquías. Y el profeta que hoy vamos a estar estudiando, como dijimos, que se llama Habacuc. Y Habacuc significa, ¿qué crees? Abrazo, el que abraza, uno que abraza. Así que si tú estás esperando bebé, o si andas buscando el nombre para algún hijo, le puedes poner Habacuc, que significa el que abraza. Y la Biblia no nos dice mucho, ¿verdad?, de la historia de Habacuc, pero sí nos narra del contexto en el que Habacuc le toca predicar al pueblo. Sí nos dice de eso. Nos dice solamente que vivió en Judá, nos dice que fue contemporáneo de Malaquías, de Sofonías, de Ezequiel, y que cuando a él le tocó predicar el evangelio, le tocó una temporada muy difícil, muy difícil. Y ahora yo te pregunto, ¿has escuchado alguna vez a alguna persona que dice: ¿dónde está Dios? ¿Te ha tocado cuando vas a evangelizar a algún vecino, algún familiar, a tu esposo, a tu esposa, a alguien importante, y que incluso tú le quieres compartir el evangelio y te dice: hermana, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Mire toda la matanza que hay en tal estado. Mire todas las mujeres violadas. Mire África, tantos niños sin comer. A ver, si existiera su Dios, ¿dónde está Dios? ¿Se lo han preguntado? A mí también me lo han preguntado. A veces dice,
cuando le dicen cuando usted le habla sobre el evangelio, le dicen: ¿dónde estaba Dios cuando mi esposo me fue infiel? Cuando yo era una buena mujer. ¿Dónde está Dios cuando yo, siendo cristiano, me despidieron del trabajo por no entrar en corrupción? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando me asaltaron, cuando me golpearon? ¿Dónde estaba Dios? Y la gente, más que creer en ese Dios, empieza a hacer una serie de preguntas y de cuestionamientos. ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué perdí a mi hijo? ¿Por qué llevo 3 abortos, Señor, y no puedo ser mamá cuando lo que más anhelo es ser madre? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permitiste que mi esposo, después de tantos años, nos abandonara a mis hijos y a mí? ¿Por qué, Señor, si tanto que te he pedido por ese hijo inconverso, por ese hijo que toma, por ese hijo que se droga? ¿Por qué, Señor, has permitido todo esto? Y hay mucha gente inconversa que cuestiona a Dios. Pero también no solamente la gente inconversa, sino también los cristianos. También los cristianos. Y muchas veces estos cuestionamientos nos hacen pensar mucho. Y mira, cuando se trata de darle consuelo al prójimo, en verdad que somos bien inteligentes, bien inteligentes. Damos consuelo, damos palabra, damos esperanza. Es muy fácil cuando alguien llega y te dice: es que tengo cáncer, y tú le dices: Dios tiene el control. No se desanime, Dios tiene el control. Cuando alguien llega y te dice: me corrieron del trabajo y no sé cómo voy a mantener a mi familia, tú le dices: Dios proveerá, hermano, Dios proveerá. Y vuelve usted a decir: Dios tiene el control. Pero cuando a veces es usted el enfermo y lleva 2 años enfermo, cuando lleva usted 2 años y que la enfermedad no cesa, cuando usted sigue yendo a los doctores y los doctores no le dan la cura que usted necesita, cuando usted es el que está derramando lágrimas porque ese hijo abandonó la casa, porque ese hijo está en mal estado, porque ese hijo está en pecado, porque ese hijo no quiere conocer nada del Señor, las cosas cambian. Y usted mismo a veces no se dice: Dios tiene el control, Dios proveerá. Somos bien sabios e inteligentes cuando hay que darle palabra al hermano de junto. Pero cuando tú pasas por esas luchas, hay quebrantamiento. Cuando tú pasas por esas aflicciones, se te olvida que en ocasiones Dios tiene el control. Y entonces se te olvida que Dios te ama, se te olvida que Dios vive, se te olvida perder esas esperanzas. Y mira, es lo que le pasó al profeta Habacuc. Cuando a Habacuc le tocó predicar el evangelio, Habacuc estaba viviendo un entorno de maldad. Cuando a Habacuc le tocó decir: Cristo vive, estaba viviendo el pueblo un contexto de violencia. Cuando Habacuc les tuvo que predicar: Dios tiene el control, había un pueblo que estaba viviendo robo, que estaba viviendo maldad, que estaba viviendo injusticia, que estaba haciendo ese pueblo, con ese pueblo no había justicia, eran lastimados, eran estafados. Y Habacuc, en medio de ese tiempo, se tiene que levantar y hablar de ese Dios que vive. Cuando toda la gente estaba sufriendo, Habacuc, que es el profeta usado por Dios, tiene que hablarles de la palabra. Y mira lo que dice. Te voy a pedir que abras tu Biblia en Habacuc 1, capítulo 1, versículo del 2 al 4. Y Habacuc, en una oración de angustia y de clamor, dice: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. ¿Hasta cuándo?
¿Has orado alguna ocasión así? Señor, ¿hasta cuándo va a llegar ese trabajo? ¿Hasta cuándo, Señor, mi matrimonio ya no va a sufrir? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a escuchar mis plegarias? ¿Hasta cuándo voy a dejar esta depresión? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a dejar de pelear? ¿Hasta cuándo? Y mira lo que dice Habacuc: pero tú no me escuchas. Habacuc, un gran hombre de Dios, predicador del evangelio, un profeta de la palabra, se siente olvidado por Dios. Y dice: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no me escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver esas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que miro veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Imagínate la oración de Habacuc, diciéndole a Dios: Señor, ¿hasta cuándo? Mira el entorno, mira la autoridad que en este tiempo, mira tu pueblo, Señor. Tú no me escuchas. Estoy clamando, estoy de rodillas, estoy ayunando. Y Señor, no llega la respuesta. No llega la respuesta. Pero mira, empezamos leyendo Habacuc 3, 1, 2, que dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer, y en la ira acuérdate de su misericordia. En ese versículo, Habacuc ya había sido contestado, ya había sido respondido por Dios. Ya había sido respondido. En el versículo 1 dice: ¿hasta cuándo, Señor, yo tengo que estar peleando la batalla? ¿Hasta cuándo mi pueblo, Señor, tu pueblo, está siendo acongojado? Pero en el versículo 3, Dios le da una respuesta. Y él mismo dice: he oído tu palabra y temí. Y aquí viene la respuesta. La respuesta es: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Por qué no repites? Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y es una respuesta que Dios le da a Habacuc. Y Habacuc dice: la respuesta no está en esas autoridades de ese tiempo. La respuesta no está en un buen salario. La respuesta no está en un buen trabajo. La respuesta no está en una buena escuela, en una buena universidad. La respuesta no está ahí. La respuesta es que se necesita un avivamiento en medio de los tiempos. Eso lo dijo Habacuc hace miles de años. Pero si tú trasladas esa palabra al día de hoy, es el clamor de muchos de nosotros el día de hoy. El día de hoy. Y mira lo que dice Habacuc: aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra. Dios no espera la respuesta en un ejecutivo. Dios no espera la respuesta en una buena compañía o en un buen trabajo. Dios no espera la respuesta en una sociedad inconversa. Dios no espera la respuesta en los incrédulos. ¿Sabes en quién espera la respuesta Dios? En su iglesia. Ahí espera la respuesta Dios. Espera la respuesta en cada uno de nosotros. Ahí es donde Dios le dice a Habacuc: ahí está la respuesta. Se necesita un avivamiento de mi pueblo. Y mira lo que dice Mateos capítulo 5 versículo 13. Mateo 5:13. Ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podría recobrar su sabor? Ya no sirve para nada,
así que la tira a la calle y la gente ¿la qué? La pisotea. Mateo nos dice, tú y yo somos la sal del mundo. Somos los que vamos a generar ese avivamiento. Pero si la sal deja de estar salada, ya no sirve. Ya no sirve. Y es tirada ¿a dónde? A la calle y la gente la pisotea. O sea, Dios hoy te está diciendo, hay un avivamiento. Se necesita un avivamiento. Ese avivamiento no lo van a dar los inconversos. Ese avivamiento no se va a dar en una disco. Ese avivamiento no se va a dar en un restaurante donde se consume alcohol. Ese avivamiento no se va a dar en las calles donde un grupo de muchachos se están drogando. Ese avivamiento se va a dar en su iglesia. En su iglesia. Contigo y conmigo. Y ese avivamiento dice, porque tú eres la sal de este mundo. Pero este versículo dice, pero que también esta sal puede dejar de estar salada. ¿Cuántas personas aquí aún somos sal? ¿Cuántas personas? Levanta tu mano, ¿cuántas? ¿Y cuántas ya se le fue la sal? ¿A cuántas ya se le fue la sal? Dice Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Afuera hay tinieblas, pero nosotros somos la luz. Y la luz a donde va alumbra. La luz a donde va, la tiniebla se disipa. Cuando se va la luz en una casa, tenemos que sacar una vela. Prendemos la luz del celular. Prendemos un kiosco. Necesitamos la luz en medio de las tinieblas. Y la palabra en Mateo 5:13 dijo, tú eres la sal. Y en 5:14 nos dice, tú eres la luz. Tú eres la sal, tú eres la luz. Mira lo que dice Mateo 5:16. Del mismo modo, procuren que la luz que brille. Procuren que la luz brille delante de la gente para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su pueblo que está en el cielo. Te está dando un mandato, me está dando un mandato. Tienes que ser luz para brillar allá afuera, para que la gente que te conoce, que me conoce, sepa que hay un Dios dentro de ti. Fíjate. Eso que Habacuc le está diciendo a su pueblo es lo que estamos viviendo el día de hoy también. ¿Y sabes lo que está pasando? Esa luz se está apagando. Esa luz se está apagando. Y las tinieblas están levantándose. Cada día hay más tinieblas. Cada día hay más situaciones que entristecen. Cada día hay más injusticia y las tinieblas van levantándose, van levantándose, van levantándose y la luz se va apagando, la luz se va enfriando, la luz está perdiendo su llama. Los cristianos se están apagando, los cristianos están callando el evangelio, las iglesias están cerrando. Mientras que los antros estadísticamente están creciendo. Y el cristiano, los que estamos adentro, somos tan indiferentes de lo que está pasando afuera que nos conformamos con venir un miércoles, con venir un domingo, sentarnos, levantarnos las manos. Y nos salimos. Y afuera, ese mismo cristiano miente. Ese mismo cristiano toma, ese mismo cristiano difama, ese mismo cristiano corrompe, ese mismo cristiano peca, ese mismo cristiano adultera, ese mismo cristiano se emborracha, ese mismo cristiano habla de su prójimo. Ese cristiano que tiene que ser luz, ese cristiano que tiene que ser sal, ese cristiano que tiene que ser una antorcha. Y entonces Habacuc dice, ¿hasta cuándo, Señor? Y el Señor le da una respuesta y le dice, aviva tu obra,
Aviva, aviva. Se necesita un avivamiento. Se necesita que las tinieblas disipen. Pero ¿quién las va a disipar? El cristiano. Ese cristiano que está aquí adentro, pero ese cristiano que adora aquí y adora allá afuera, que adora en su hogar, que adora en el trabajo, que adora con el prójimo. Ese cristiano que tiene un avivamiento y que un día aceptó al Señor como su Señor, su Salvador, y que no se le ha olvidado, y que en las tribulaciones no se le ha olvidado. Y dice Habacuc: aviva tu obra en medio de los tiempos, avívala, aviva tu iglesia, crea un avivamiento. ¿Y qué es el avivamiento? Es dar vida cuando algo se está muriendo. Es dar vida cuando algo se está muriendo. Y dice Habacuc: aviva tu fuego, Señor, aviva tu fuego, no permitas que tu fuego se apague. ¿Y sabes qué significa avivar? Dar vida a lo muerto. Y Habacuc hoy te dice y hoy me dice: aviva la obra, aviva la obra, despierta la obra. Habacuc hoy te dice y hoy me dice: resucita la obra. Necesitamos cristianos que se levanten y evangelicen, cristianos que se levanten y que con su testimonio la gente diga: ese hermano, esa hermana tiene algo, y ese algo es el Espíritu Santo. Habacuc dice: despierta tu obra. Si usted analiza la iglesia cristiana mundial, nuestra luz se está apagando, nuestra luz se está muriendo. ¿Cuántas personas en este país somos? Y sabe que solamente un 22% conocen de la palabra. Solamente el 22%. ¿Dónde está ese otro por ciento? ¿Quién va a ir a evangelizarle? Y mire, ese porcentaje está con usted y está en mí también. Ese porcentaje está en su familia y está en mi familia. Se necesita un avivamiento. Y Habacuc dice: aviva tu obra. Y la palabra de Dios nunca, nunca regresa vacía. Te voy a contar un testimonio muy rápido de un muy buen amigo cristiano. Él iba camino de su casa al trabajo y lo secuestran. Y cuando lo llevan al terreno donde estaba secuestrado, había otras 10 personas junto de él. Empiezan a golpear a las otras personas. A él, gracias a Dios, no lo tocan. Y llegan y le dicen: ¿y a ti por qué te trajimos? Y dice él: yo no sé. ¿A qué te dedicas? Y le dice él: yo tengo un negocio, pero además doy clases de Biblia. ¿Ah, sí? A ver, háblanos de tu Biblia. ¿Y sabes qué? Tuvieron a este hombre hablando 2 días de la palabra de Dios. Y dice que él habló de salmos, habló de proverbios, habló de los 4 evangelios. Y entre los nervios, entre oír que la gente era golpeada, era calumniada, era lastimada, y él decía: Señor, ten misericordia de mí. Y cuando él se callaba, le decían: sigue hablando de tu Dios, sigue hablando de tu Dios. Y lo tuvieron 2 días hablando del evangelio. Se oían gritos, se oían lloriqueos. Gente se hacía de sus necesidades ahí. Y él seguía hablando del Señor. Y al segundo día llegó el jefe y dijo: ¿qué vamos a hacer con este que nos equivocamos? Y dijeron: regrésalo. Lo tenían vendado de los ojos. Y cuando él se subió al carro, a él le dijo uno de los secuestradores: mi nombre es Manuel y te pido que ores por mí, porque esto que estamos haciendo nos va a llevar al infierno. Para gloria de Dios. Porque aún siendo él secuestrado, él llevó el evangelio.
Y aún siendo secuestrado, dice que la palabra nunca regresa vacía. Y aunque él hablaba y hablaba y hablaba y hablaba del evangelio, esa palabra llegó a uno de los secuestradores. Y dice mi amigo, al día de hoy yo sigo orando por Manuel. Yo sigo orando por Manuel para que se arrepienta y para que él un día dé testimonio que aún siendo un secuestrador, aún yo siendo secuestrado, hablé de la palabra. Entonces Habacuc dice, aviva la obra. A medida que la iglesia se apague, a medida que la iglesia no se preocupe, a medida que la iglesia no haga nada, las tinieblas van a tener más poder y más control. El pecado en las calles tomará más fuerza, habrá más almas perdidas. Y mira lo que dice segunda de Pedro 2:21, más vale que no me hubieras conocido. Más vale que no me hubieras conocido. Y en el libro de Apocalipsis nos dice, no me gustan los tibios, porque no eres ni frío ni caliente, y por lo tanto te vomitaré. Yo no quiero que el Señor se exprese así de mí. Yo no quiero que el Señor se exprese así de una iglesia tibia. Yo no quiero en verdad que esto suceda. Yo no lo deseo. ¿Qué pasa en la iglesia cristiana? ¿Qué pasa con esa luz que alumbra? ¿Qué pasa con esa antorcha? Yo te invito a que abras el libro de Éxodo. En el capítulo 3, del 1 al 10, vamos a leer. Éxodo 3, del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, al monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza, y Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios llamó desde el medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, aquí estoy. Respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto y he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces, y estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye leche y miel, y la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón y tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo de Israel. Te voy a decir qué es lo que me llamó tanto la atención y que esta palabra ha estado retumbando en mis oídos. Ha estado retumbando en mis oídos esa palabra. Aquí dice que Moisés ve una zarza que estaba ¿qué? ¿Que estaba qué? Estaba ardiendo. Pero esa zarza, ¿qué le pasaba?
no se consumía. Esa zarza no se consumía. Esa zarza no tiraba nada. No tiraba a lo mejor ceniza, no tiraba planta quemada, no tiraba hoja quemada, no tiraba viga quemada. Y cuando él se acerca le dice Dios: ¡hey, detente! Detente, porque es tierra santa. Y tú y yo en verdad somos esa zarza. Tú y yo somos esa zarza, lugar santo, donde está el Espíritu Santo. Y que esa zarza, dice la palabra, no se consumía. No se consumía. No debe de haber un cristiano que acepte al Señor Jesús como su Señor y su Salvador, que su luz se apague. No debe de haber un cristiano que aceptó al Señor como su Redentor y que su zarza se apague. Y que esa antorcha que debe de alumbrar a la familia, que debe de alumbrar a donde trabaja, que debe de alumbrar con la familia, que debe de alumbrar a donde esté, ya solamente quede humo, porque ya no queda fuego. Esa zarza, le dice Dios, es un lugar santo. Tu Biblia es un objeto santo. Esta casa es un lugar santo. Este púlpito es un lugar santo. Y no podemos hacer como que afuera estamos pecando y subir al púlpito y levantar las manos y orar, porque un día pecamos y un día somos santos. Dios lo ve. Dios lo ve. Tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir en integridad, tenemos que dar testimonio. Y no podemos pensar que no pasa nada, que de lunes a sábado tú pecas y el domingo vienes y levantas las manos. El domingo vienes y tocas un instrumento. El domingo vienes y das los anuncios. El domingo vienes y predicas, y cuando bajas pecas. ¿Tú crees que eso no lo ve Dios? ¿Tú crees que eso no lo está viendo Dios? No lo verán tus pastores, no lo verán tus líderes, no lo verán los maestros, pero Dios sí lo ve. Dios sí lo ve. Y Habacuc le dice: aviva tu obra, Señor, aviva tu obra. Porque la gente que creía en el Señor se estaba apagando. Porque la gente que creía en el Señor estaba perdiendo su fe. Porque el pueblo de Dios, el pueblo escogido, ya no alumbraba. ¿A cuántas personas en esta semana tú alumbraste? ¿A cuántas personas en esta semana tú quemaste con tu fuego santo? ¿A cuántas personas? A ninguna. Te doy una mala noticia: tu fuego se está apagando. ¿A cuántas personas tú le diste luz? A ninguna. Tú necesitas ser esa luz para que Dios te use y las tinieblas que están afuera se vayan disipando. No necesitamos una mejor nación, no necesitamos una mejor autoridad, no necesitamos un mejor líder. Necesitamos que el pueblo de Dios sea santo. Necesitamos que el pueblo de Dios dé testimonio. Necesitamos que el pueblo de Dios sea esa antorcha que alumbra, que quema, que cuando hable las tinieblas huyan, los demonios huyan. Eso necesitamos. Pero Habacuc dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice el Salmo 139: examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Si hoy el Señor te dijera: abre tu corazón, ábrelo, quiero examinarlo, ¿qué habría? ¿Qué habría? Romanos 8:27: pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
Yo hoy te pido, escudriña tu corazón, escudriñalo. ¿Qué hay? ¿Cómo Dios te ve? ¿Cómo Dios te ve? ¿Cómo Dios te ve? ¿Hay luz y hay sal? ¿Hay fuego en ti? ¿Se ha perdido esa pasión por las almas? Preguntaba el hermano Gustavo, ¿quién había venido por primera vez a la iglesia? ¿Alguien levantó la mano, perdón? Que sea la primera vez. Aquí Belén es la segunda. ¿Hay alguien? ¿A una mano levantada? Una persona, bienvenida. Una persona. Y dice Habacuc, Señor, aviva tu obra. Avívala. Avívala. Y yo esperaría que el domingo que viene, y yo voy a ser la primera, traigamos a alguien a que conozca el evangelio. Porque si tú ya estás comiendo de ese pastel y no quieres que la demás gente lo coma, estás en un estado de confort. Tu luz se está apagando, tu fuego se está apagando, tu primer amor se está apagando. Y no debería de ser así, porque el fuego de Dios no se debe de apagar. Queremos servicio sin temor a Dios, queremos adoración sin entrega, queremos revelación sin intimidad, queremos bendiciones sin obediencia. Te lo voy a volver a repetir, queremos servicio sin temor a Dios, queremos adoración sin entrega, queremos revelación sin intimidad, queremos bendiciones sin obediencia. Y Dios, ¿qué merece? Lo mejor. Dios merece lo mejor. Dios merece lo mejor. Dios busca ese fuego santo, alguien que respete la iglesia, alguien que respete el nombre de cristiano. El otro día platicaba con una vecina y me dice, yo también soy cristiana. Dije, ¿dónde se congrega? No, hermana, tengo 5 años que no me congrego. El nombre de cristiano, ya todo mundo es cristiano. Pero ¿sabes quién se va a dar cuenta que seamos cristianos? El que te trate, el de casa, tu familia. Y yo creo que todos los días el Señor nos pone gente para que tú le hables de Dios. Todos los días. Todos los días, cuando vas a una consulta al Seguro Social, cuando vas a comprar el tomate en el mercado, cuando estás trabajando con la secretaria, cuando vas en el camión. Siempre. Mira, ayer estábamos platicando con unas personas que no conozco y decía, ya va a entrar el norte, ¿verdad? Entonces, si hablamos del norte, ¿por qué no hablar de Dios? ¿Por qué no hablar de Dios? El fuego, busca el Señor un fuego en nosotros, pero ese fuego santo, ese fuego que purifica, ese fuego que hace todo nuevo, ese fuego que transforma. Mira, cuando el arca estuvo en la casa de Obed-edom, 3 meses estuvo, y David se da cuenta que la vida de Obed-edom cambió. Yo no sé cómo era la familia de Obed-edom, pero la familia cambió y hubieron bendiciones, hubieron grandes bendiciones. Y mira, cuando David se da cuenta, va por el arca, pero va con el arca danzando, va por el arca alegre, va por el arca diciendo, ay, hay cosa santa. Cuando tú y yo estamos aquí de frente al altar, de frente a los hermanos que están cantando, aquí hay algo santo. Son cánticos que suben como olor fragante, pero nos damos el lujo de no cantar, nos damos el lujo de salirnos, nos damos el lujo de estar con el celular, nos damos el lujo de no levantar las manos. A mí me duele, ¿a ti no te duele? Estamos en un lugar santo y no por las paredes, que en octubre nos vamos a cambiar. Estamos en un lugar santo porque aquí está Dios. Porque dice su palabra que donde hay 2 o más personas, ahí está Dios.
porque el Espíritu Santo mora en ti, mora en mí. Entonces no podemos estar aquí alabando a Dios y salir y pecar. No podemos, hermano, porque el Espíritu Santo se da cuenta. Y mira, Dios no cambia. La sociedad cambia, las autoridades cambian, nosotros cambiamos, pero Dios no cambia. Dios no cambia. El poder de Dios no cambia. El poder de Dios no se transforma. El poder de Dios sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre. Su poder no cambia. Su poder no cambia. Nunca va a cambiar. Y si tú no te dejas usar por Dios, Dios va a levantar a otra persona. Dios va a levantar a otra persona. Dios va a levantar a alguien que se levante en las madrugadas a orar. Dios va a levantar a alguien que sí lee la Biblia. Dios va a levantar a alguien que viene y quiere estar levantado y cerrar sus ojos y decir: aquí estoy. El hermano Daniel cantidad de veces dice: cierren sus ojos, levanten sus manos. Dios nos habla en este día. Dios me habló en este día. Y Habacuc, un profeta que tenía que hablar en un momento difícil para el pueblo, no es algo distinto a lo que hoy vivimos. Levántate y habla de Dios. Levántate y pelea la buena batalla. Levántate y ora. Levántate y pelea por lo santo. Sé un buen testimonio de la palabra de Dios. Y cada vez que peques, recuerda que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y él viene a matar, a robar y a destruir. Pero Dios dice: yo he venido para que tengan una vida en abundancia. Entrégate a Dios. Entrégate. Y si tú no has tenido un encuentro con Dios, hoy es el día. Hoy es el día. No esperes a mañana para arrepentirte. No esperes para mañana para ser un verdadero cristiano. No esperes para mañana el decir: mañana empiezo. Empieza hoy. Empieza hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Por favor, ponte de pie. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:9. Es una palabra que da Dios y hoy te la da a ti. Y hoy me la da a mí. Mas vosotros sois linaje escogido. Levanta tus manos. Levanta tus manos, aunque hayas pecado hoy en la mañana, levanta tus manos. Porque dice el Señor: yo soy tú eres linaje escogido. Tú eres un real sacerdocio. Tú eres una nación santa. Tú eres ese pueblo adquirido por Dios. Y tú eres, y te he llamado para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas para hacer luz admirable. Tú estabas en las tinieblas antes de aceptar al Señor Jesús. Tú pecabas, tú estabas en el lodo junto conmigo. Y en el momento que conociste del Señor, dice la palabra de Dios que tu nombre fue escrito en el árbol de la vida. Que tú cuando mueras, que yo cuando muera, tendremos vida eterna. Que tenemos un Padre que dio la vida en esa cruz del Calvario por el perdón de tus pecados. Por esa persona que fornicaba, que adulteraba, que mentía, que se drogaba, que tomaba, que robaba, que era orgulloso, que era mentiroso, que le oraba a la muerte, que le oraba a ídolos falsos que no tienen ni voz, ni boca, ni ojos. Así estábamos en el lodo, y Él se metió al lodo
y te rescató y te hizo creación santa, te hizo linaje escogido, te hizo real sacerdocio, te hizo nación santa. Las tinieblas nos están rebasando, cristiano. El pecado está haciendo de las suyas allá afuera y nosotros estamos dormidos y nosotros nos involucramos ahí, y no para traerlos, sino para tomar con ellos, sino para convivir con ellos, sino para reírnos de los chistes malos con ellos. Eres real sacerdocio de Dios y Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Yo no sé cuántos años te queden de vida, pero víveselos a Dios. Víveselos a Dios. Ya basta de pecado. Ya basta de venir a la iglesia jugando a ser cristianos. Ya basta. Es un lugar santo que merece respeto. Desde la mañana tú tendrías que estar orando, diciéndole: Señor, voy a tu presencia. Hoy me vas a hablar, hoy me vas a ministrar, hoy me vas a perdonar mis pecados. Dios nos habla hoy fuertemente, empezando por mí. Y Habacuc, Dios lo usó. Y Habacuc en medio de ese pueblo no se quedó callado. No se quedó callado. Y Habacuc descubrió algo bien importante, que fue la oración. Él se arrodilló, levantó sus manos, ayunó y Dios le contestó. Si estás cansado, ora. Si estás desempleado, ora. Si estás en pecado, ora. Si no estás cansado de Dios y Señor, no me escuchas, ora, ora. No ha habido un solo orador que Dios no le conteste. Los grandes avivamientos se dieron a veces con 5 personas que estaban en la intimidad, orándole al Señor y entregándole sus cargas. Y dicen que cuando se dieron esos avivamientos, miles de personas fueron convertidas. Gente sanaba aunque no estaba ahí. ¿Te imaginas que hoy por Comunidad Cristiana Vida esté cantando, esté adorando? La gente que pase, entre y diga: ¿qué está pasando allá adentro? Pablo y Silas, aún en medio de la adversidad, aún encarcelados, cantaban y cosas sobrenaturales pasaron, porque las paredes se derribaron, porque las cadenas se rompieron. Si pasa cuando tú y yo oramos. Yo te pido que cierres tus ojos y vamos a orar en este día. Y yo empezaba orando diciéndole: Señor, no son mis palabras, eres tú. Eres tú, porque tu palabra es la que va a cambiar corazones. Tu palabra es la que va a transformar vidas. Tu palabra es la que va a hacer que la gente ya no ande en pecado. Tu palabra, no la mía, que también soy pecadora, y que mi obra más buena es como un trapo de inmundicia. Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias, te damos la gloria y te damos la honra. Hoy, Señor, venimos a pedir perdón por nuestros pecados. Te venimos a pedir perdón, Señor, porque nuestra luz se está apagando día a día. Y se está pagando por nuestros problemas, se está pagando por nuestros afanes, se está pagando, Señor, por nuestras enfermedades. Señor, nuestra antorcha ya no alumbra como el primer día que te recibimos. Nuestra antorcha ya no alumbra y solamente queda fuego, Señor, pero un fuego que no consume, un fuego, Señor, que no alumbra, un falso fuego, un falso cristianismo, Señor. Hoy te pedimos perdón y te pedimos en el nombre de Jesús que avives tu obra, Señor, que avives tu obra con los cristianos de todo el mundo, Señor,
Que esta oración llegue para todos los cristianos de todo el mundo, que nos levantemos, que prediquemos el evangelio, que nos arrepintamos de nuestro pecado, Señor. Y si es necesario volver a empezar, hoy volvemos a empezar, Señor. Ayúdanos a tener amor por las almas, para atraer más gente a que conozca el evangelio, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo sé que tú tienes, Señor, hoy una palabra para nosotros. Agárralo, que todos agarremos de la mano, porque el Señor no puede usar solo a una persona, puede usar a todos, porque esta es su iglesia, una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia sin pecado. Dile: úsame, Señor, úsanos, usa Comunidad Cristiana Nueva Vida. No somos 5, 6, 7 iglesias, es una sola iglesia, y tú vendrás por una sola iglesia. Úsanos, Espíritu de Dios. Así como tú, Señor, hiciste cosas majestuosas que leemos en la Biblia, así como esa iglesia se levantaba y daba la vida, que daba de comer, que eran hermanos, que se amaban. Hoy, Señor, queremos ser esa iglesia. No veas nuestros pecados, no veas, Señor, nuestras imperfecciones. Queremos volver a empezar y tenemos un Dios de segundas oportunidades. Escudriña nuestro corazón, escudriña nuestro corazón, que escudriñalo, y que cuando tú lo escudriñes, Señor, no encuentres pecado, encuentres un hermano, una hermana que lucha por ser santo, que lucha contra el pecado, que quiere ser distinto, que quiere ser extraordinario. Nuestro nombre estará escrito, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que hoy sea un parteaguas, Señor. Síguenos hablando, y que hoy caiga un bálsamo de tu unción, Señor. Que hoy caiga un bálsamo de tu bendición. Que hoy, Señor, el velo se ha caído del pecado en cada uno de nosotros. No le pertenecemos al enemigo. Somos tuyos, Señor. Somos tus ovejas, y hoy te escuchamos. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Bendícelos en el nombre de Jesús. Dale sabiduría, Señor. Dales conocimiento. Dales revelación. Úsalos, mi Dios. Que la gente, cuando los vea algo distinto en ellos, Señor. Y eres tú. No para que nosotros nos exaltemos, sino para que tu nombre sea exaltado, para que tú, Señor, seas levantado, para que más gente quiera conocerte. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús.